Bienvenidos. El tema de la construcción de esta Carta Magna, esta carta que nos va a unir como nación, tiene diversos aspectos, diversos encuentros y claramente el mundo indígena tiene también una participación importante y relevante. Han habido en las últimas horas algunas decisiones que han generado también algún grado de desencuentro, particularmente en comunidades y en dirigentes indígenas que se han mostrado molestos por decisiones, tema que lo vamos a ir conversando. Claro, vamos a estar hoy día también a la última parte analizando dicen que es la reina de las encuestas, algo vamos a hacer también ahí. Y esta noche tenemos un panel especial, queremos saludar a nuestra consejera constitucional, Quinturray Melín. Bienvenida, un agrado en saludarla. Muchas gracias, un agrado estar aquí y que haya podido estar presente acá. Sí, eso nos ha costado, lo comentábamos fuera del programa. ¿Qué cuesta traerlos a ustedes para acá? Pero entiendo por la dinámica de trabajo, ¿eh? Estamos trabajando mucho, 24/7 prácticamente. 24/7. Le acompaña el abogado, director de la Fundación Raquisuán, Richard Caifal, hombre también conocido de esta casa de comunicaciones. ¿Cómo está? Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación y saludar también a Quinturray y desearle todo el éxito. Bueno, y se suma vía online nuestra cientista política María Elena Bello, a quien le damos la bienvenida también y como siempre agradecidos de su presencia. ¿Cómo está, María Elena? ¿Cómo dejó Santiago? Un placer saludarles a todos los que están ahí. Bueno, bien. Llegué cansada, pero bien, a la lluvia de Temuco. Así que súper bien. Qué bueno, qué bueno. Saludar a quienes están a través de todas nuestras plataformas en Ufrovisión, a través de nuestra señal abierta, Temuco Padre de las Casas, a través del canal 48 de Telsur, desde Concepción a Coyhaique. Y también, naturalmente, vamos a estar con nuestra señal a través del Facebook para que podamos recibir también consultas. Y claro, no podemos dejar de saludar a los auditores de UFRO Radio 89.3 en Temuco y en Angol 94.1. Saludamos a toda la gente de la provincia de Malleco que a esta hora se suma. Vamos al tema, hay harto que conversar. Primero que nada, Quinturray, un poco hagamos un recuento del trabajo que se ha desarrollado. Ya lo comentábamos, arduo, intenso, ustedes han tenido que casi sin horario, 24/7 me decía. ¿Pensó que iba a ser así este trabajo cuando decide postularse? Este trabajo desde siempre es una gran responsabilidad y uno se lo tiene que tomar de una manera muy seria y es mucha entrega. Así que sí, si pensaba que iba a ser así, me hubiese gustado poder dormir más. Pero estamos dándolo todo y estamos tratando de representar de la mejor forma a la región. Bueno, de profesión licenciada en Ciencias Jurídicas, ¿verdad? Sí. Eso significa de que también está muy afín a lo que está haciendo. Sí, de hecho antes también participé en la plataforma constitucional indígena, que fue una plataforma que hizo la U de Chile con el PNUD, y también estuve participando en la consulta indígena en el periodo anterior, así que venía ya insumado un poco respecto al trabajo constitucional y con todas las ganas de poner en práctica lo que uno aprende y también lo que uno ha vivido y lo que uno ha recogido en toda la región. Richard, ¿perciben ustedes que efectivamente hay un trabajo distinto? No quiero decir ni bueno ni más malo, ni más bueno ni más malo. Lo que quiero decir es que distinto al que se desarrolló en el pasado proceso constitucional. Sí, por supuesto. Solamente recordar algunas intervenciones que fueron bastante bochornosas, creo yo, respecto de muchos de los integrantes de la ex convención constitucional y el trabajo que ha venido desarrollado tanto el comité de expertos inicialmente, que fue también muy, muy bajo perfil, con mucha presencia de académicos, deriva en un texto que puede que tenga observaciones, pero que el Consejo Constitucional también ha sabido manejar muy bien desde el punto de vista de las comunicaciones, porque esto no ha generado quizás la controversia que pudo haber generado, por ejemplo, si hubiese sido discutido la ex convención constitucional. Por ejemplo, instituciones como el tema de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad. Era un tema clave, que fue excluido inicialmente, pero que obviamente se pretende su reincorporación, tal cual como está hoy día establecido en la Carta Fundamental de nuestro país.
María Elena, desde su punto de vista, ¿cómo aprecia usted este trabajo? Lo que se ha conocido, a diferencia del proceso anterior, es que es como menor la información, es como que los medios de comunicación están menos interesados en ir conociendo la labor que día a día se está construyendo en esta carta fundamental. De todas maneras que hay una distinción bien grande, lo hemos conversado en otras ocasiones respecto a la cobertura que se le ha dado a este proceso en especial. También, obviamente, hay yo creo que también una diferencia bien grande en la estructura misma de cómo se fue conformando también este mismo proceso, digamos, en la forma. Por ejemplo, antes claramente teníamos el caso de los 17 escaños reservados que tuvo la pasada Convención Constitucional, repartido entre los 7 pueblos, repartido entre 7 pueblos mapuche, 2, recuerdo, para los aymara y uno para cada uno de los pueblos, si mal no recuerdo. Así es. Y hoy obviamente tenemos lo que tiene, digamos, el sistema más que nada proporcional, en donde finalmente se votó en su momento, en este proceso, ¿cierto?, por la papeleta de consejero nacional, o podría haber sido la papeleta de candidatos de pueblo originario. Entonces, con este mecanismo, por supuesto que se genera una subrepresentación, sobre todo, de los pueblos originarios que tienen una menor presencia, digamos, poblacional, se podría decir, como el caso del pueblo quechua, atacameño, diaguita y así. Entonces, obviamente que hay ciertos elementos, yo diría, que son más bien también de forma, que también van marcando otra pauta, va haciendo en sí misma el proceso distinto con respecto a la representación. Bien, bueno, como tú dices, Miguel, y que como digo, lo hemos conversado en otras ocasiones, claramente también la cobertura que se le ha dado ha sido mucho más baja, o digamos ha sido un poquito más, yo diría, más bajo perfil, tratando de no llevarlo tan a la discusión quizás más general de la gente, ¿no? Sino que resguardando un poco más, yo diría, como este hermetismo que ha caracterizado sobre todo este proceso en el que estamos ahora. Quinturray, ¿hay hermetismo o seriedad en el trabajo que se está haciendo para evitar que el comentario de quienes estamos afuera, de quienes miramos hacia la casa donde están ustedes, no genere, vaya contaminando la discusión, el análisis, ¿no? Encuentro que el proceso que hemos llevado hasta la hora ha sido transparente. Hemos dado a conocer nuestros puntos a la prensa cuando es necesario, pero trabajamos con mucha seriedad en el Consejo, marcando los puntos que sean necesarios para llegar a un gran acuerdo y poder sacar finalmente una carta fundamental con el respeto y el ímpetu que necesita el país hoy en día. ¿Hay avance o no, Richard? ¿Cree usted que se está conformando una una constitución que nos pueda recibir a todos? Creo que habría que analizarlo desde el punto de vista de lo que dice Quinturray, ¿cierto? Del trabajo serio, quizás responsable que ellos han realizado, pero también algo anticipabas tú, Miguel Ángel, la encuesta CEP. 49% de la población le importa muy poco o el proceso o el texto. Eso advierte también que al día de hoy se va perfilando una opción en contra. Tiene, en este caso, el Consejo Constitucional 2 tareas: redactar o elaborar una carta fundamental y al mismo tiempo revertir esta percepción negativa por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, allí le falta quizás un condimento desde el punto de vista de la acción política y comunicacional. Ahí están, creo que al debe todavía, y queda muy poco tiempo. Y sin desmerecer el trabajo, también lo que se ha ya sabido el día de ayer, ¿cierto?, a la prensa respecto de la Comisión de Tierras y respecto de la consulta indígena, que son elementos que añaden también controversia a un proceso que hasta el momento había pasado bastante bajo perfil, como tú mencionas. Esto ya cambia la situación porque ahora el propio senador Francisco Buenchumilla sale a la palestra con declaraciones bastante fuertes desde el punto de vista de la comunicación que se hace de esta instancia. Sí, también hay declaraciones de dirigentes mapuche que lo vamos a estar viendo Sí. luego, pero yo quiero, antes de ir a ese tema, que es uno de los temas centrales, naturalmente, en lo que ha significado este rechazo a la consulta indígena para aplicar esta constitución. Quinturray, ¿usted cree que hay avances en diversas materias, pero particularmente cuando se dice vamos a hacer una nación para todos, cuando vamos a hacer un país donde no sobre nadie? Y naturalmente los pueblos indígenas tengan su
su lugar. Tenemos un pequeño punto de acuerdo dentro del Consejo respecto a los pueblos originarios, que es el reconocimiento, Ya. pero encuentro insuficiente. Entonces estamos en esta etapa y empezamos el mes de agosto la etapa de discusión donde tenemos que presentar nuestras enmiendas. Hay distintos tipos y espero que la otra vereda se ponga firme al querer representar y que haga una constitución para todos los chilenos, porque en este momento el reconocimiento no basta. Necesitamos también el respeto a los derechos individuales y colectivos. También tenemos que decir las particularidades de los pueblos originarios, también tienen que estar dentro de esta Carta Fundamental. Y eso es algo que está íntimamente relacionado también con lo que acaba de mencionar Richard, que es respecto a la consulta indígena. Ayer nos cerraron la puerta en la cara respecto a la consulta y eso es un tema muy relevante y preocupante de cómo se va a seguir dando el proceso desde ahora en adelante. María Elena, esto puede generar un antes y un después en cuanto a la relación que se ha llevado hasta el momento, que yo diría bastante armónica, pese a lo que en un comienzo todos pensaban en orden a que los republicanos iban a llevar la pelota para la casa, iban a imponer sus términos. Hasta el momento eso como que no había pasado, pero entramos ya en el punto álgido. Efectivamente, esta decisión de la derecha y apoyado por republicanos llevó a rechazar esta consulta indígena. ¿Cree usted que esto puede tener una repercusión más fuerte? Yo creo que de alguna forma claramente va marcando un poco cómo se van gestando ciertas discusiones que tienen que ver con materias específicas, en este caso claramente los pueblos originarios. Por supuesto que va marcando una pauta, ¿no? Yo creo que ya de antes sabíamos que habían elementos que no eran muy difícil que entraran, ¿cierto? Que llegaran a ver la luz de alguna forma, porque claramente la derecha aquí tiene un poder mucho más amplio que el oficialismo. Y claramente va a pasar con el tema del pueblo originario, probablemente con otro tipo de temas como el caso de los derechos en sí mismos, ¿cierto? Entonces, claramente que sí tiene un efecto. Entiendo que la razón que se esbozó para no realizar la consulta indígena fue que el Consejo Constitucional no era un órgano finalmente competente para llevar un proceso así, acorde al convenio, lo que pide el convenio 169 de la OIT. No tiene las facultades ni constitucionales ni reglamentarias. Ese fue más o menos como el argumento que se dio, que de alguna forma claramente tiene un fondo, por supuesto que sí. Pero en su momento incluso el Ministerio de Desarrollo fue el que trató también de impulsar, de apoyar este proceso. Entonces ahí yo creo que también hay elementos bien políticos, además de administrativos y por supuesto legales. Hay temas políticos que estamos viendo que claramente que no van a haber puntos quizás de negociación, ni siquiera de acuerdo. Entonces por ahí claramente marca una pauta mucho más rígida para ciertos temas. Richard. Es evidente que se siembra el germen de la ilegitimidad, y eso es complejo desde el punto de vista político. Pero hago un punto también, porque estamos endosando responsabilidad a republicanos, pero resulta que esto tiene que ver con el diseño, no con la votación no solamente con la votación que se hizo el día de ayer, ¿cierto? El diseño no contempló la consulta indígena. La Subsecretaría de Desarrollo Social posteriormente recomienda la realización del proceso y la argumentación jurídica que hace la mesa directiva es deplorable, hay que reconocerlo, digamos, ¿no? Porque por un lado considera que esto no es una medida legislativa y tal como se ha señalado, no contaría el órgano con la competencia para resolver si se hace o no se hace una consulta indígena. Es evidente que la norma fundamental básica de toda sociedad es la Carta Fundamental. Por tanto, sí es una medida legislativa y se debió haber desarrollado la consulta. Si el punto no era ese, el punto era, como tú bien lo has dicho, los tiempos. Ese era lo complejo de la consulta. No si era o no era una medida legislativa. Es una medida legislativa, el órgano es competente porque la Constitución en su artículo 6 refiere y establece cuáles son los alcances también de todo órgano del Estado. O sea, tiene que actuar dentro de su competencia, ¿cierto? Y aquí se equivocaron. En la argumentación ahí se equivocaron y creo que eso, siembra el germen de la ilegitimidad que es complejo para el futuro político. ¿Es que Iturraiz comparte lo que dice Richard o no? Yo comparto la gravedad del asunto de la consulta.
Creo que es pasar a llevar el marco normativo de nuestra legislación actual. Nuestro país tiene compromisos internacionales y compromisos con sus ciudadanos. Y dentro de los ciudadanos estamos los pueblos originarios. La participación política de los pueblos originarios se está viendo mermada al no ser posible llevar una consulta en este momento, ya que fueron 33 contra 17. Esos son los votos que se cuentan al momento de negarle al proceso una consulta indígena. ¿Era esperable esto, considerando la Constitución, el número y el color político que tiene esta constituyente? No es esperable al momento de que se mostraron, y siempre se ha manifestado la derecha en general como dialogante. Ante todos nos han dicho que quieren dialogar para llegar a un gran acuerdo común. Pero esta facultad de dialogar se demuestra con hechos. Y en esta ocasión, al cerrarle la puerta a la participación ciudadana de los pueblos originarios, es no demostrar lo que realmente, no demostrar con el discurso que están dando hasta la hora. Claro, en ese aspecto, María Elena, esto puede entrar a generar también situaciones de conflicto en otros temas en que se necesite el acuerdo o que tenga que haber una resolución por unanimidad en algunos aspectos, María Elena, y claro, alguien le puede pasar la cuenta de lo que está ocurriendo hoy día. ¿Cómo visualiza usted desde el punto de vista político esta resolución de las últimas horas? Bueno, claramente ahí si uno lo ve, digamos, desde el ámbito de la representación que podría tener, por supuesto, digamos, un espacio que podría tener los pueblos originarios, claramente, como decían en la mesa, se ve tremendamente mermado, políticamente tremendamente mermado. Pensemos que una carta fundamental de estas características tiene que regir para todo un país, no solamente para ciertos segmentos poblacionales. Entonces, en ese sentido, ya partimos con una subrepresentación, como comentaba, por el hecho mismo de la forma, el mecanismo electoral con el cual se llevó a cabo, ¿cierto?, la votación en sí misma, con listas distintas, compitiendo con listas nacionales. Entonces, ya tenemos ese antecedente y además, por supuesto, que se le agrega esta decisión que de alguna forma hace una zancadilla a otra posibilidad que podría haber sido justamente una consulta, para, por supuesto, tomar, digamos, y darle voz a lo que ya, a la gente que ya quedó subrepresentada por ser pueblo originario. Sobre todo, yo hablo no solo del pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche finalmente, como es, digamos, el pueblo con la mayor tasa de población, digamos. Yo hablo por los otros pueblos, yo hablo por quechua, hablo por la gente de Rapa Nui. Entonces, claramente esto yo creo que no es la mejor señal política y claramente no se condice tampoco con un poco la impronta y el discurso con el cual la derecha, sobre todo la derecha pensando en Evópolis, RN, UDI, con la cual se habían marcado para de alguna forma diferenciarse de republicanos. Entonces, claramente aquí hay inconsistencias tremendas, creo yo, a nivel político, que por supuesto va a pasar la cuenta y ojalá no lleguemos al punto de estar un poco esta dinámica de venganza cruzada, ¿no? Me quitas esto y yo te quito esto otro, entonces. Sí. ¿Queda la sensación, Richard, que los republicanos están poniendo la música? Yo creo que, claro, puede ser la percepción, pero digo, esto no tiene que ver solamente con la votación que ocurrió ayer, tiene que ver con el diseño. ¿Quiénes son los responsables de diseñar, cierto? Y de establecer. Porque el convenio 169, hay que decirlo, establece como obligatoriedad cada vez que hay una medida legislativa o administrativa se tiene que consultar. Eso dice la ley, ¿cierto? Y el convenio tiene un rango constitucional. Por lo tanto, nadie puede excusarse del cumplimiento de la ley. Y esto, por eso digo, tiene que ver con el inicio. Cuando se diseña, ya se hace un acto que soslaya el cumplimiento de la ley, evita el cumplimiento de la ley. Es decir, esta conversación puede haber sido antes y no enrostrar o endosar responsabilidades al final del proceso. Esto tiene que ver con el diseño. ¿Lo pudo haber hecho o pudo haber recomendado el comité de expertos también? Por supuesto que lo pudo haber hecho. El comité de expertos también tenía algo que decir. No era el órgano responsable según mi criterio jurídico. Pero sí podría sugerir. Pudo haber sugerido o recomendado la realización de la consulta y haberse evitado este problema porque existen plataformas electrónicas, procesos autoconvocados, convocados. Es posible solucionarlo. Creo que
en la experiencia de la ex convención también sirve porque se hizo un proceso de consulta en 22 días. Por lo tanto, ¿se puede? Sí, se puede mejorar y se puede reparar lo que ha ocurrido el día de ayer. Esto que se acuerda, se decide y se rechaza, ¿ya no tiene vuelta atrás, Quinto Rey? Es una medida que ya se adoptó por parte del Consejo Constitucional y quiero recalcar que nosotros dimos todas las facilidades como consejeros de los pueblos originarios y como bancada de pueblos originarios junto a RD para que se pudieran dar una consulta en un tiempo acotado. Nosotros nos pusimos desde el día 1 a disposición para poder llevar y dar soluciones a que sí exista participación de los pueblos originarios. Y quiero que se sepa que ninguna de las medidas fueron aceptadas o siquiera discutidas dentro de las reuniones de bancada. Al momento ayer, lo que se rechazó incluso fue la intención de votar si políticamente había voluntad para llevar a cabo una consulta indígena, si hubiese voluntad política. Y eso es lo que a mí me parece de suma gravedad dentro de un Consejo Constitucional, porque nosotros, al ser electos, a través de toda la ciudadanía, nos dieron un mandato, y ese mandato es respetar nuestro Estado y respetar Chile. Y también respetar los tratados internacionales que Chile suscribió. He escuchado algunos argumentos, como lo planteaba, de tiempo, pero también de presupuesto, que no estaba contemplado poder generar esta consulta en el marco del trabajo que está haciendo este Consejo Constituyente. Entonces, ¿qué se hace de aquí en adelante? Ya este es un punto que está totalmente cerrado y pasamos al otro punto. En este momento no es un punto que deba ser cerrado. Yo creo que los derechos no están para romperlos, los derechos están para ejercerlos. Y es momento también de que las personas que han sido vulneradas en sus derechos fundamentales, al no hacerse una consulta indígena, también pueden alegarlo. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir trabajando arduamente para que los derechos de los pueblos originarios sean reconocidos en esta Carta Fundamental. El reconocimiento constitucional, eso es básico, ha sido un tema de años, Richard. Si es que aquí no se ingresa ya, ¿es una lucha perdida o no? No, bueno, la promesa de reconocimiento constitucional data del año 89, en diciembre del año 89. Hay 33 años a la fecha, pero ya está en el proyecto que ha elaborado el Comité de Expertos. Hay a lo menos 3 articulados, ¿cierto? El artículo 7, que reconoce la existencia de los pueblos indígenas, el artículo 53 y el 125, el 53 habla de la participación. La ley dice establecerá o podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. Pudiese modificarse, debería ser deberá. O también respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas en aquellas regiones, comunas de alta presencia o población también indígena. Hay articulado, se puede mejorar, podemos introducir modificaciones, estamos en la etapa de discusión, por lo tanto yo creo que es factible. El reconocimiento es parte de esta propuesta, está en lo que ha elaborado el Comité de Expertos. Sin duda, María Elena, que llegamos a un punto importante, yo diría que es lo más relevante en el trabajo que está desarrollando esta constituyente y que en definitiva marca un poco cómo van a ser los comportamientos. ¿Le sorprendió a usted un poco esta situación? ¿Pensó que podría haber alguna disposición de la derecha, en el fondo, con todos los elementos que se han esgrimido acá, poder buscar una posibilidad de hacer una consulta indígena? A ver, yo creo que aquí se une un factor que es muy importante y creo que Richard lo dijo en un momento, citó justamente la famosa encuesta CEP, que digamos dentro de las encuestas que hay es digamos un poco la más fiable, se podría decir, sobre todo por la metodología que utiliza. Hay un tema que tiene que ver con el interés que se ve de la ciudadanía en general con el proceso. O sea, ya la encuesta nos está diciendo que un 49% no le interesa o le interesa muy poco el proceso y un 27% algo interesado. Y si le sumamos a eso, a la pregunta si el resultado de la constitución resultante de este proceso ayudaría a resolver las problemáticas de las personas, las mismas personas dicen, un 48%, que va a seguir todo igual. Entonces, por supuesto, se unen dos factores, el desinterés y, por otro lado,
la sensación de que este proceso finalmente no va a cambiar absolutamente nada de lo que, digamos, de lo que es la vivencia más, digamos, personal de las personas. Entonces, yo veo una situación ciudadana bastante apática políticamente hablando, en donde prácticamente está un poco inserta esa idea de, bueno, ¿saben qué? Yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que llevar la plata, el pan a mi casa, y estos temas a mí ya no me interesan porque yo no puedo estar vinculándome con temas, tengo que estar de alguna forma preocupadas de otras cosas, como por ejemplo, y ahí se da esta discusión, la seguridad, la educación. Entonces, yo siento que hay elementos ahí, factores que están de alguna forma también jugando un rol bastante importante para que haya este argumento de no hay tiempo, probablemente no estaba considerado, y tenemos una ciudadanía que simplemente no pareciera que no le interesa. Ya ve muerto de alguna forma, por lo menos según lo que ahora muestra parte de la encuesta. Pensemos que la encuesta no es que es un censo, no censa todo Chile, Claro. pero sí por lo menos da luces que tenemos una ciudadanía que está totalmente desconectada con el proceso. Y entonces eso también es un factor que va de alguna forma apoyando esta idea de, bueno, ¿para qué lo vamos a hacer si a la gente no le interesa? Quinto Ray, puerta adentro, en las reuniones diarias que ustedes desarrollan, este análisis también lo hacen. ¿Ustedes han sentido de que la comunidad está alejada del proceso y cada vez que hay encuestas le preguntan, ni siquiera saben que se está haciendo un proceso constituyente? Sí, estamos preocupados constantemente de cómo la ciudadanía está percibiendo el proceso. Por eso hemos tratado de hacer desde nuestra bancada y de nuestro bloque en general, estamos tratando de hacerlo lo más serio posible, estamos tratando de llevar enmiendas que le hagan sentido a la ciudadanía, que piensen en todo Chile y no solamente a ciertos sectores. Y ese ha sido nuestro modo de trabajo, y también potenciándolo respecto a las redes sociales, tratando de dar a conocer igual lo que estamos haciendo. Pero principalmente quien tiene hoy en día el sartén por el mango es el sector de la derecha. Entonces, ahí tenemos que ir trabajando en conjunto, tenemos que también ver cómo poder ir mejorando y cómo poder ir captando la señal, captando la ciudadanía para volverla a traer al proceso constitucional, porque si otorgamos un texto que cubra amplias mayorías, que avance en derechos sociales, que le solucione realmente la vida a la gente en las competencias que un proceso constitucional también lo pueda entregar, siento que la ciudadanía le va a hacer sentido. Si la ciudadanía sabe lo que quiere. Y en el momento en que haya que tengamos el texto en mano, yo creo profundamente en que Chile va a saber si conviene votar que sí o que no. Sí, es un tema que, claro, ya se está preguntando. Usted lo decía, Richard, las encuestas generalmente nos están haciendo este balance. ¿Cómo miramos este proceso? Richard, si en definitiva no logramos, vamos a avanzar, vamos a entregar un texto, pero como decía Quinto Ray, no se advierte que precisamente pueda responder a la inquietud que tiene la comunidad. ¿Siente usted que va a tener un amplio rechazo, al igual como fue el proceso anterior? Bueno, las encuestas dicen que sí, 55%, 57% aproximadamente está en contra al día de hoy. Y como salió la encuesta CEP el día de hoy también, un 49% dice de los encuestados refiere de que no está interesado. Sin embargo, Miguel Ángel, quiero recalcar algo. Más allá de que se haga o no se haga la consulta, y todo el mundo dice que ya no se hizo, quiero hacer hincapié en que sí efectivamente hay derechos en la propuesta, son derechos indígenas me refiero, ¿ya? No es que no existan los derechos, están establecidos en este proyecto. Está la idea de reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas, ¿cierto? Y además respetar y promover, dice el articulado, los derechos individuales y colectivos garantizados por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. O sea, ¿hay derechos indígenas? Sí los hay. ¿Ya? Para que no se diga, no, los indígenas no están contemplados. Sí están contemplados. Lo que pasa es que también hay necesidades, elementos de forma que debieron haberse considerado y no se consideraron. Y además, tal cual como ha salido a través de los medios de comunicación, también se ha
promovido, se ha dado a conocer un articulado transitorio que tiene que ver con la Comisión de Tierra. Y ahí donde el senador Huenchumilla señala claramente, oiga, aquí se pretende derogar la ley indígena y la CONADI. La verdad las cosas es que no es así, pero ya hay una voluntad política de querer avanzar también en la solución de tierra a través de este articulado transitorio, que obviamente dejó a mucha gente enojada, por supuesto, pero que es perfectible además, y eso es el punto que yo quiero rescatar. Hay voluntad política de querer avanzar en el tema de superar o solucionar el problema que actualmente tenemos de tierra a través de este articulado transitorio que tampoco deja fuera a la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Esto tiene que fortalecer la institucionalidad, fortalecer la respuesta, porque además recuerden que hay un proyecto de Ministerio de Pueblos Indígenas que también puede ser parte de esta nueva institucionalidad. Así que no es que se quiera derogar la CONADI ni la ley indígena. Ojo con eso. Sí, es interesante eso, porque precisamente yo quería preguntarle a usted, Quinturray, ¿qué acuerdos se han recogido de la demanda indígena y para que sea integrada esta nueva constitución? El borrador el borrador que realizó la comisión experta es un punto de partida, un punto de partida que en general la ciudadanía considera que es bueno. Pero hay un problema acá, que nosotros como consejeros constitucionales también se lo podemos modificar a través de enmiendas. Y eso fue la que se presentaron la semana pasada. Y en eso existen muchos riesgos. Y en esto quiero poner alerta a la ciudadanía de cuáles son los riesgos que actualmente hay enmiendas en el otro sector. Primero, el rango constitucional de los tratados internacionales. Hasta la hora la jurisprudencia los trata como con rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, y eso nos da una garantía de que no se vuelva totalitario ningún régimen en nuestro país. Nos da garantía de tener derechos fundamentales y nos da garantía, por ejemplo, de la consulta indígena y los derechos de los pueblos originarios. Ya, hoy existen enmiendas para bajarle el rango constitucional al rango legal. Y eso es algo que se va a discutir este mes. También se presentaron enmiendas por parte de republicanos para eliminar la frase que dice derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios en el artículo 7º. También me parece de suma gravedad. Y así tenemos que ir discutiendo semana a semana para ver cuáles son los derechos que están en riesgo y cuáles son los derechos que debemos defender y cuáles son los derechos que le hacen bien a la gente. Eso es lo que estamos en este momento discutiendo y por eso estamos trabajando tan arduamente, porque si bien tenemos un texto que ya está estudiado y me incluyo, pero más del 80% de la ciudadanía cree que es bueno, por otro lado se presentaron más de 800 enmiendas por parte de la derecha, en general, incluyendo republicanos. Claro, ahí está el tema entonces, si bien tenemos una propuesta, María Elena, las enmiendas y desde cómo se está la mirada en cada una de esas propuestas se va construyendo y es ahí el temor que pueda irse generando más distancia que unión al interior de estos consejeros constitucionales. De todas maneras, o sea, yo creo que esto sabíamos, tanto sociólogos, sociólogas, cientistas políticos, cientistas políticas, no solamente, con mucho respeto a mis colegas que están allá, esto no solo es un mundo de abogados y abogadas, hay también otras disciplinas que también vamos analizando, lo digo con mucho cariño porque a veces pareciera que en Chile, para todos los procesos que tienen que ver de índole político, solo abogados y abogadas pareciera que son los más competentes, ¿no? Yo creo que hay que formar aquí grandes grupos de trabajo interdisciplinarios para poder avanzar de forma mucho más pronunciada. Pero bueno, dicho eso, con mucho cariño, como digo, por supuesto que esto fue algo que lo conversamos, Miguel, hace bastante tiempo. Este tablero ajedrez iba a ser muy complejo. Aquí iba a haber un cambio de timón tremendamente grande. Aquí la discusión iba a ser mucho más aguerrida, mucho más compleja. Y de alguna forma, por mucho que uno no quiera verlo y tratar de que esto sea lo más pragmático posible, estamos con representantes que tienen posiciones políticas. Y por supuesto que al tener posiciones políticas van a haber situaciones en donde no van a probablemente conversar las ideas. Entonces, es ahí donde también, de alguna forma, yo creo que la ciudadanía también espera, pensando también que, no sé si ustedes vieron en la encuesta CEP, que a mí me llamó bastante la atención, la verdad que me llamó bastante positivamente la atención, podríamos decir,
respecto más o menos cómo se mueve la tendencia en cuanto a derecha, izquierda, cuánto la gente se representa, digamos, en este continuo, y casi un 36% se posiciona prácticamente en un punto medio. O sea, tenemos un gran segmento en Chile que se siente más de un punto medio más que de un extremo. Entonces, de alguna forma, yo creo que aquí hay una gran lección, una gran responsabilidad para todos los sectores, incluyendo, por supuesto, que la derecha, de tener que, ¿cierto?, tener altura de mira, pensar que lo que se está elaborando acá no es solamente para un sector al cual representan y por el cual se votó. O sea, yo creo que aquí hay que hacer una distinción, Miguel, bien importante. Una cosa es el proceso electoral, una cosa es quién vota por ti. Y otra cosa es cuando te sientas a trabajar en una constitución de carácter de borrador, ahí no solamente pesan los que votaron por ti, tú lo estás haciendo para todo un Chile. Sí. Entonces, de repente me da la sensación que se pierde un poco esa distinción. Entonces, prácticamente escribo, ¿cierto? Lo que propongo es por la gente que votó por mí. Oye, pero este documento es para todo un país, no solamente para un sector. Entonces yo creo que ahí está el gran desafío político, ¿no? ¿Recogen ustedes lo que plantea María Elena? Bueno, la encuesta se revela que la ciudadanía común y corriente decide transitar por, como se dice, por el ancho camino del medio, ¿ya? Porque no podríamos decir que este es un país de izquierdas o de derechas. Claro que hay gente de izquierda y derecha, pero Chile es una sociedad conservadora y busca el equilibrio. Por eso quizás también este efecto pendular de las decisiones en materia eleccionaria. Nos fuimos de este lado, ahora nos vamos para este otro lado, pero buscando siempre ese ancho camino del medio que la encuesta se reveló también el día de hoy. Sí. Quinto Rayo. Recojo. Richard, ¿Sí? Disculpen, justamente que Richard tocó un tema muy importante que se me quedó en el tintero. Perdón, Sí, querida, adelante. por interrumpirte. Pero justamente lo que dice Richard también es muy, muy importante. O sea, en la misma encuesta también, cuando se hace la pregunta, ¿usted prefiere que los líderes políticos, los convencionales, constituyentes, privilegien los acuerdos, aunque tengan que ceder posiciones o que defiendan sus posiciones férreamente? Y tenemos un 59% de las personas que dicen, nosotros queremos que privilegien los acuerdos. Entonces, por supuesto que ahí hay una señal súper grande. O sea, probablemente la ciudadanía no está muy interesada, pero eso no quiere decir que la ciudadanía tenga como dice Richard, no están transitando en extremos y están esperando acuerdos. Entonces, por supuesto que ahí tomo lo que dice la colega respecto a la necesidad de verdad de haber una ímpetu también de diálogo. ¿Mm? Sí. Quinto Ray. No, recojo, estoy totalmente de acuerdo con lo que se acaba de plantear. De hecho, esa es nuestra forma de trabajar hoy en día. Uno tiene que aprender de los errores. Y los errores de la convención pasada fue llevar a los problemas al extremo. Esta vez estamos tratando de circular y llegar a grandes acuerdos. Nuestras enmiendas fueron muy pocas y fueron puntuales. Y fueron para solucionar lo que la gente necesita. Lo que estamos tratando, la enmienda que presentamos desde nuestra bancada fue, principalmente desde mi comisión, fueron a consagrar el Estado social y democrático de derecho, fue también el sistema de cuidados, fue la protección de la naturaleza. Son los cuestionamientos del siglo XXI, los cuestionamientos que tenemos que hacer desde ahora para mirar hacia adelante. Y esperamos realmente que en esta Constitución, y ahora que empieza el periodo de votación de las enmiendas, se puedan llegar a grandes acuerdos. Y esa es mi esperanza en este Consejo Constitucional. Bueno, para cerrar el tema de esto de la consulta indígena que fue rechazada para su ejecución, está en Santiago un conocido, histórico dirigente indígena que es Aucán Wilcamán, quien se ha manifestado precisamente en la capital respecto de esta resolución. Señorita directora, cuando usted estime, podemos pasar a revisar las declaraciones del dirigente del Consejo de Todas las Tierras. Si tenemos un poquito un problema de audio ahí nomás. Vamos a ver. Lamentamos que en el día de ayer este Consejo Constitucional haya decidido omitir la consulta con los pueblos indígenas. A partir de esa situación,
nosotros declaramos ilegal este proceso constituyente del pueblo chileno, porque los pueblos indígenas y los mapuches en particular disponemos de un estatuto jurídico que proviene del derecho internacional, como es la autodeterminación, la soberanía permanente de nuestro territorio, el reconocimiento de los tratados, el crimen de genocidio. Bueno, ¿se interpreta con las declaraciones de Eucan? En este momento tenemos que pensar en el bien del país y el país necesita llegar a grandes acuerdos. O sea, descalificar el trabajo de ustedes, censurarlo, no es el momento. No es el momento para tomar una decisión de lo que se va a lograr. En este momento es la posición de esperar a cómo termina el proceso y ver lo que sucede. Pero sí reivindico el derecho de las personas que somos pertenecientes de los pueblos originarios para hacer valer los derechos establecidos actualmente en nuestro marco normativo. Y lo insisto, porque son compromisos adquiridos por el Estado y por ende también son derechos que nos competen inmediatamente a nosotros como pueblos originarios. Richard, el fondo del mensaje que acabamos de escuchar, ¿cómo lo califica usted? ¿Adecuado al momento? Bueno, lo que te comentaba al inicio, creo que se siembra el germen de la ilegitimidad y un germen que puede ir increciendo, digamos. Y eso depende también del trabajo que haga el Consejo Constitucional. Si finalmente, más allá de si no se realiza una consulta, tenemos un texto que la ciudadanía valora, aprecia, que efectivamente esté consagrado los derechos de los pueblos indígenas, bueno, uno tiene que tomar la decisión, sabe que este texto es bueno para el país, es bueno para Chile, tiene un sentido de unidad, tiene un sentido, una consistencia y una coherencia. Bueno, ahí vamos a evaluar si lo vamos a votar a favor o en contra. Pero creo que también es un poco anticipado. Aun cuando la percepción de la ciudadanía sea negativa, creo que debemos esperar este texto porque es lógico, hay un trabajo que ha sido bastante más responsable, no tiene una lógica refundacional, la soberbia no se ha apoderado de los consejeros, que también era un elemento muy cuestionable en la convención pasada. Creo que ¿Dan confianza? Dan confianza, no obstante lo que percibe la ciudadanía. Esto es un trabajo que se puede revertir, es un trabajo comunicacional y político. Y allí quizás ha faltado más muñeca, porque también hay que ver cuáles son los elementos que están al debe. Y la muñeca política ha sido... ¿Eso muñeca es lo mismo que cocina? No, yo creo que en el fondo lo que uno pretende decir es que tiene que llegar a la ciudadanía la información. La señora Juanita tiene que entender qué es lo que me quiso decir el texto constitucional. ¿Es un derecho que me favorece o no me favorece? Porque hay normas que son del todo para mí ambiguas, digamos. Eso del Estado social y democrático de derecho, ¿qué significa? Eso todavía nadie lo entiende. Suena linda en la frase, pero ¿qué significa? ¿Más Estado? ¿Menos Estado? Bueno, eso los consejeros constitucionales tienen que explicárselo a la señora Juanita. Esto significa... ¿Esto es bueno o es malo para usted? Pero esa frase, claro, suena rimbombante, pero hay que aterrizarla. Falta ese elemento comunicacional. ¿Ha faltado eso? ¿Ustedes sienten que se fueron casi a estar en un templo y ha faltado esa línea directa con la gente? Sí, no, en esto no hay duda. Me gustaría estar más en la región, me gustaría pasar más tiempo en la región, pero el proceso se dio de una manera muy acotada. 5 meses para discutir un texto constitucional es una tarea que realmente nos ha ocupado 24/7. ¿Sí? Cuando uno habla de trabajar fines de semana, uno trabaja fines de semana. Y en eso nos desconecta de lo que podríamos hacer estando en terreno, estando acá en los territorios, poder compartir con la gente que nos apoyó. Eso incluso se echó de menos en los espacios que hubo de participación, cuando hubo difusión de esto con grupos. ¿Pensaban que iban a estar ustedes ahí explicando? Nada de eso pasó. Yo en el proceso de participación estuve visitando las 3 universidades que estuvieron acá en la región, pero es un trabajo que uno tuvo que, no sé, uno estaba en la mañana en Santiago y en la tarde estaba acá revisando las universidades. Pero es un trabajo que es propio de cada consejero. Yo no vi a nadie más que hiciera eso en mi región.
Me lo planteaban varias personas. María Elena, debemos convenir también que desgraciadamente todo este proceso está cruzado también con otras situaciones donde también tenemos que ver los problemas de la macrozona sur y también en un clima político que está bastante complejo, que está bastante raro, por decirlo menos, y que cada día que pasa me da la sensación que estamos teniendo menos confianza, estamos dudando más del que está al frente. Completamente, o sea, la confianza a nivel interpersonal, es decir, cuánto confío yo en mi par, chileno-chilena, como así también la confianza hacia las instituciones, en Chile son hace décadas muy bajas y ha ido bajando cada vez más. Y eso es un predictor sumamente complejo, peligroso para la estabilidad de las instituciones democráticas de carácter liberal, representativas como las que tenemos en Chile, como las tenemos en gran parte del mundo. Cuando tú encuentras esos dos factores muy bajos, se dice que tienes, por lo tanto, problemas muy grandes en la cohesión social. Pensemos que la cohesión social es como el pegamento que tiene una sociedad a nivel tanto interpersonal como también persona-institución. Entonces, de alguna forma, es el elemento base que va permitiendo que el sistema democrático coexista, ¿no? Exista y sea sustentable en el tiempo. Entonces, Richard ahí citaba un tema muy importante que es la legitimidad. En Chile hace bastante tiempo, hace bastantes años ya la misma ciudadanía viene con una crisis, yo diría, de confianza que apunta y por supuesto merma tremendamente la legitimidad de las instituciones que tenemos hoy en día, que claramente son perfectibles, o sea, este mismo proceso por supuesto que probablemente no va a dejar a todo el mundo contento, pero de alguna forma se está haciendo, y ahí comparto lo que dice el panel, se está haciendo de una forma muy distinta a lo que vimos anteriormente, con una humildad, ¿cierto? Abocados al trabajo, no con una soberbia, ¿cierto? No desde tanta trinchera política, a pesar de que pareciera que se están enfosando ya ciertas trincheras, pero claramente yo ahí hago como un poco la reflexión también de ojo a lo que estamos llegando como sociedad. O sea, esta idea un poco de, bueno, todo está mal, nada va a cambiar, la apatía política es lo peor que le puede pasar a un país, más incluso que la rabia. Sí, fíjese que a propósito de lo que estábamos comentando, me escribe aquí Ramón Mayo Lafquén, me dice, buenas noches, ojalá los constituyentes puedan modificar las leyes para quienes hacen mal gasto público, puedan pagar con cárcel como los robos de computadores, que este gobierno está tapando todo y puedan todos estos cómplices puedan suspenderlos del cargo hasta que se aclare todo. No como ahora que este ministro que está involucrado está como que si nada ha pasado. Ramón Mayolaf, ¿quién dice esto? ¿Qué puede responderle usted, constituyente? Yo desde mi vereda y desde el trabajo que estoy realizando presenté una enmienda. Presenté una enmienda para que se puedan fiscalizar los recursos públicos, porque los recursos públicos son de todos los chilenos. Y cuando se malutilizan o se roban esos recursos, no es un robo cualquiera, es un robo a la sociedad completa. Entonces pusimos una enmienda para que los recursos públicos, independiente de quién los ejecute, puedan ser fiscalizados. Y eso es algo que hoy en día no está y no se puede cambiar. Y a través de este cambio constitucional sí lo podemos hacer. Entonces sí estamos pensando en los problemas actuales y los problemas venideros. Creo que tenemos que ser conscientes de que este cambio constitucional también puede otorgar buenas salidas para los problemas que tenemos actualmente. Chile tiene los problemas que tiene con el marco institucional actual. Y para poder llegar a soluciones también tiene que estar esta flexibilidad para cambiarlo y para ser más estrictos en los temas de probidad y transparencia. Claro, pero estamos pensando en un documento que no es para este año, el próximo, sino 30, 50 años más. Bueno, creo que eso es lo que exige la ciudadanía, el león escondiente, como se dice, ¿cierto? Porque un león sin diente, como en algún momento ocurre con el CERNAC, que no tenía ningún tipo de facultad ni atribuciones. No, la gente quiere que efectivamente los temas que son país, que ha revelado la encuesta CEP ya por segundo año consecutivo, temas de seguridad, orden público, que están en el primer
en el primer peldaño. Hoy día ni siquiera la gente pide el trabajo, salud, educación, que era lo típico. No, hoy día, seguridad, ¿cierto? Tema principal, institución mejor evaluada, la PDI, universidades, carabineros. Entonces, esos son los elementos sensibles que la ciudadanía quiere que se discutan de manera urgente. Contraloría, Servicio de Impuestos Internos, Fiscalía, el Ministerio Público. Es necesario también hoy día dotar de mayor personal a la Fiscalía. Las causas son, pero eternizadas en estos procesos. Entonces, ahí está apuntando la ciudadanía. Eso es lo que está exigiendo, porque lo que ha ocurrido, ¿cierto?, es realmente vergonzoso, reprochable, cuestionable desde todo punto de vista, porque se ha jugado con la necesidad de los más pobres de nuestro país. Y eso es realmente algo que debemos cuestionar profunda y categóricamente respecto de las autoridades. Eso no puede ni debe ocurrir. Desde ese punto de vista, la enmienda que usted ha planteado viene precisamente a poner una señal de alerta a lo que está ocurriendo hoy día, pero con la idea que no vuelva a ocurrir en el futuro. Exactamente. Es necesario que no solamente sea noticia cuando se destapa la olla, sino que sea una preocupación de Estado constante, que no vuelva a ocurrir bajo ninguna circunstancia. No importa el gobierno de turno, no importa quién esté gobernando, no importa quién haya sido elegido, no puede volver a ocurrir algo así. Y eso lo mandata la Constitución, porque la Constitución es quien mandata a los distintos órganos del Estado, y eso incluye a la totalidad de funcionarios públicos. Y por eso es tan importante el Estado Social y Democrático de Derecho, porque le da más fuerza al Estado para poder protegernos. Nuestra región tiene una sensación de inseguridad muy grande, y es porque las instituciones públicas no están funcionando de la manera que deben funcionar. Ahora me toca vivir en Santiago y es muy distinto a cómo está funcionando acá en la región. Los sistemas de salud son distintos, los sistemas de seguridad son distintos. En mi comuna no tenemos suficiente personal médico para atender las necesidades de la gente. Y eso no pasa en todo Chile. Y eso también es algo que el Estado tiene que mandatar, y eso también se está preocupando parte de nuestra bancada a través de enmiendas de descentralización. A mí me da la impresión, María Elena, que cuando tengamos una constitución, como dice Quinturray, que garantice excelencia en salud, en educación, le vamos a sacar los programas de los candidatos, porque en todas las elecciones tenemos el mismo discurso y vamos a mejorar la educación, una salud adecuada para todo, educación digna. Son bonitos conceptos, pero seguimos en el mismo lugar, parece, ¿no? De todas maneras, yo creo que claro, o sea, la percepción tiene que ver con lo que decía Quinturray, un poco esta idea a ver, la clásica frase Santiago es Chile, y eso nos pesa a un país que es tremendamente centralizado en su forma de hacer las cosas, ¿eh? No tanto, claro, una cosa es lo que dice el marco legal, por supuesto, cómo se van distribuyendo las funciones, los poderes institucionales, etcétera, pero otra cosa es cómo funciona la realidad. Entonces ahí también tenemos que hacer un pareo de qué es lo que está ocurriendo entre el dicho y el hecho. Y el hecho claramente es que hay regiones que simplemente están completamente a la deriva. O sea, la región de la Araucanía llevamos años siendo la región más pobre de Chile. Años. Entonces, con ejecución presupuestaria que muchas veces ha quedado al debe en grandes porcentajes, entonces ahí también nos está diciendo cómo las instituciones, porque ojo, también las instituciones son administradas por personas. No son figuras etéreas que se administran por sí solas, no, son administradas por personas que quizás también ahí uno se pregunta cuál es la idoneidad de la persona. Entonces ahí hay elementos, yo creo, que tienen que ver también con cómo quizás por ahí los partidos están filtrando las personas que se candidatean finalmente para adquirir ciertos puestos. ¿Cuánta idoneidad hay de esa persona? O sea, a Chile, ¿qué tanto nos gusta mirar al extranjero? Canadá, los Países Bajos. Como siempre dicen, el ministro de Agricultura es una persona experta en agricultura, una persona que no solamente estudió teóricamente, una persona que lo practica. Entonces, en Chile existe este exceso de teoría, manejamos la teoría, somos diagnosticistas, estamos llenos de diagnósticos, sabemos el mal que tenemos, pero todo queda en teoría. Nos falta mucho la sustancia, la práctica. Entonces, lo que tienen otros países no solamente el conocimiento, Miguel, es la experiencia. Entonces, ahí también hay una diferencia, yo creo que tenemos que empezar a ver. ¿Ya? El título, por supuesto que pesa,
Eso yo no estoy en contra de eso. Pero la experiencia también hace gran parte de tu currículum y le da vida a tu título, porque si no simplemente es una letra muerta. Entonces, por lo menos esa es mi impresión. Instituciones tienen que ser lideradas, ¿cierto?, por personas idóneas. Así es. Richard, pensaba mientras escuchaba a María Elena la situación del tema tan bullado, tan recorrido como es la de las fundaciones. Estamos mirando solamente a las autoridades de gobierno, pero no miramos a los representantes de estas instituciones que dolosamente se vinculan con el gobierno para engañar con la plata de todos. Bueno, como se ha dicho, acá ha habido un modus operandi respecto de estas ONG, estas fundaciones, un entramado con la intencionalidad de defraudar, porque lo que se ha hecho es traspasar recursos de manera directa y tampoco vemos que estos proyectos, entre comillas, se hayan podido ejecutar de buena manera o que hayan llegado a satisfacer una necesidad de los más desposeídos. Y eso es lo preocupante. Sí, Quinto Rey. Es un problema grave que tenemos con la subsidiariedad en hoy en día. Porque el dejar a los grupos intermedios tan libres dan espacio para que ocurra este tipo de robos que se hacen a través de caudales públicos. Y es no solamente un problema de un gobierno actual, sino que se han dado en diferentes tipos de gobiernos y sin importar el color político, que es lo más grave. Entonces nos deja en desamparo a los ciudadanos que queremos que realmente nuestro país pueda surgir y que pueda haber una redistribución real de la riqueza en Chile. Yo estoy cansada de saber que nuestra región sigue siendo la más pobre. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Claro, y hablamos de centralismo, María Elena, usted bien lo decía, en una región tan desposeída como somos nosotros, desgraciadamente, y nos hacen competir con todo el país en una encuesta y una prueba CINCE, por ejemplo, donde evidentemente sabemos que vamos a tener los últimos resultados, pero nadie se da el momento de decir, oye, la Araucanía, ¿cómo la vamos a hacer competir? Lonquimay, Melipeuco, con Las Condes, con Providencia. Son este país que tenemos y que es necesario que, por eso la importancia que en tu red de trabajo que hacen ustedes, pues, tener un buen documento. Por eso queremos un buen documento y lo necesitamos pronto. Y por eso estamos trabajando tan arduamente, porque sabemos lo que necesita nuestra gente acá en la región y sabemos lo que necesita nuestro país para poder surgir. Entonces estamos trabajando para ir subsanando los problemas y espero que desde la otra vereda intenten lo mismo, porque así podemos llegar a grandes acuerdos y podemos ir avanzando y solucionar, ya parar con esta máquina que se da en los palacios y llevar las políticas a la gente, que es la que la necesita. Exacto, la gente de la calle que tanto se esfuerza cada día para llevar el pan a la casa. María Elena, agradecer la gentileza, como siempre, que tiene usted de acompañarnos los jueves y esperamos encontrarla en los próximos días también con nosotros por acá. Un abrazo, muchas gracias por la invitación y me despido también ahí de los colegas. Un gusto haber compartido con ustedes. Les deseo lo mejor. Richard, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Bueno, Quinto Rey, un gusto conocerla y esperamos que no sea la primera vez que nos acompañe. Espero que no sea la última. No, muy agradecida de estar aquí y muy agradecida también del espacio y poder compartir con los expositores. Súper importante lo que hacen ustedes. Es necesario que la gente los conozca y sepa. Nos vamos, me dicen. Nos encontramos en cualquier instante en Visión Nocturna. Muchas gracias por su sintonía.